Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy comenzamos parte 13, temas bíblicos, comencemos. La oración. Nosotros tenemos que orar por todos por igual, porque así nos manda Jesús, que tenemos que orar por todos, porque Él dice que nos enseñó el Padre Nuestro, la oración modelo, que nosotros tenemos que seguir orando, por todos, por amor a todos. Tenemos que orar por nuestros presidentes, por Uruguay, por todo el mundo, por los pobres, por los enfermos, por todo lo que hacen. Y nosotros tenemos que también orar por los que hacen mal. Sí, pero no a favor de hacer el mal, claro que no. Lo que quiero decir que hay oraciones que pueden convertir uno malo en bueno. Y así, yo sé que muchos no lo hacen, pero algunos son así. Pero también tienen que permanecer en la oración, siempre, en todo tiempo o cuando quieran. Tenemos que orar por lo menos 3 veces al día o 2 veces al día. Y ahí estamos comunicados con Dios. Y eso es la única oración que tenemos con Él, a través de la oración de fe. Y que también nosotros tenemos que seguir orando por nuestros prójimos, por nuestros enemigos, por todos. Tenemos que orar por todos. El engaño. Nosotros no practicamos el engaño, y por lo cual el engaño es muy malo y nosotros no tenemos que mezclarnos con ellos. Porque le digo una cosa a las falsas iglesias: no le saquen dinero a esa pobre gente que lo han ganado con el sudor de su frente. Yo sé que hay falsas iglesias que dicen, por ejemplo, Dios te bendiga mientras le dan dinero. Sí, eso es verdad, porque la verdad, los que quieren es sacarles dinero, no bendecirlos. Lo único que quieren es aprovecharse de la pobre gente, que están siendo víctimas a través del engaño espiritual. Nosotros tenemos que resistir al diablo y huir de vosotros. Y eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Y que nosotros tenemos que no nos dejemos engañar por esas falsas iglesias. Tenemos que seguir siempre firmes en la fe, siempre firmes, y continuar siempre en el Señor. Y eso es lo más importante que tenemos. Y también obedeceremos el mensaje de la cruz, porque Él es el único que puede salvarnos, el Señor Jesús, y que nosotros mantengamos ese acceso directo con Él. Pero no se mezclen con el engaño espiritual, porque el engaño es algo malo, no se debe, ni se aprueba. Nosotros tenemos que mostrar que no somos y que no seremos engañados por nadie, porque dice que nosotros tenemos que dejar que nos engañen, porque eso hacen también con las falsas iglesias y las personas. Pero no estoy hablando mal de nadie, yo solo estoy dando mi opinión. En realidad, que yo quiero decir que el engaño es parte de las falsas iglesias y sectas que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Y eso es muy importante, porque el engaño se refiere a la denominación de que nosotros no tenemos que ser manipulados por esas enseñanzas falsas, el engaño, como dice el apóstol Pablo, y también Pedro también dijo. Pero nosotros no tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, ven que existe el purgatorio, y en la Biblia ni siquiera lo menciona, porque es una falsa iglesia, por eso. Pero yo no estoy diciendo que no todas son malas, pero tienen algo que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Y eso es lo único que Jesús nos enseña, que habrá falsos cristos y falsos profetas, y engañarán a muchos, aún a los escogidos. Y también dice que el primer caballo del Apocalipsis es el engaño espiritual. Y por eso, porque el Señor Jesús también dijo
que cuando digan alguien, yo soy el Cristo, o que está allá, o que está al mar, o que está en la montaña, no lo crean, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Y eso nosotros no tenemos que dejarnos engañar por esos falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros. Nosotros tenemos que enfrentar con la verdad al mundo entero. No importa lo que cueste, tenemos que hacerlo, porque el engaño es algo que no se debe hacer, porque el engaño no se debe porque es una falta de respeto hacia la persona. Porque la verdad, el engaño, nosotros tenemos que controlar esos pensamientos que nos manipulan del engaño, que halagan con esas cosas y que algunos dicen que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama en todo tiempo, Dios te ama. Que hay muchos profetas y muchos pastores diciendo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te bendice, Dios tal cosa, Dios en todo tiempo, en toda hora, dicen que Dios te ama. Bueno, en realidad sí Dios te ama, pero también dice que Dios es un Dios también de ira, pero no solo de ira, sino de compasión, misericordioso, compasivo, porque Dios también es como dijo Jaciel Rodríguez, porque nosotros tenemos que siempre ser, que no dejemos de engañar, no nos dejemos engañar por esas fábulas, por esos cuentos. Nosotros tenemos que seguir firmes en la fe. Y por eso, porque hay muchos pastores con las cosas que nosotros no nos dejemos engañar. Buscar a Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Tenemos que leer su Biblia, orar, escuchar alabanza, todo lo que sea. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, porque eso nos manda siempre el Señor, que nosotros tengamos el acceso directo con Él, a través de la oración, de la Biblia, de la alabanza, todo lo que es posible. Por lo tanto, tienen que mantenerse conectados con Dios a través de Jesucristo, porque el tiempo está cerca. Muy pronto será el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que estar preparados para ese gran día. Y que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero primero los muertos resucitarán. Pero después nosotros, los que estemos transformados, veremos al Señor de la gloria en el cielo, porque Él sonará con voz de trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y eso nosotros tenemos que estar conectados con Dios, buscar a Dios, escuchar muchas cosas de Dios, pero mucho cuidado con los falsos profetas, mucho cuidado, porque engañarán a muchos, dice el Señor Jesús. Y que nosotros tenemos que estar preparados para ese gran día, porque nosotros tenemos que llenar ese aceite espiritual, y por lo cual tenemos que buscar a Dios por medio de la oración, de la alabanza y la Biblia. Tenemos que seguir alimentándonos de la palabra del Señor, y es buscar a Dios en todo tiempo. Así sea, que siempre busquemos a Dios en todo momento, y que siempre mantengamos ese acceso directo con Dios a través de esas tres cosas: de la Biblia, de la alabanza y de la oración. Tenemos que seguir orando, pero también cuenta el ayuno espiritual, porque eso también tenemos que hacer, porque Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y también la reina Esther, y también otros personajes de la Biblia que hicieron ayuno. Por eso, tienen que llenarse del Espíritu de Dios que está en ustedes, por lo cual,
pero mucho cuidado si no están preparados, porque Él vendrá como ladrón en la noche si no están preparados. Que así sea, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén.